En un extremo de Europa se encuentra una ciudad que antaño fue el corazón de un poderoso imperio. Desde aquí, en Estambul, las glorias del Imperio Otomano llegaron a compararse con las de la antigua Roma. Vaya, fíjense. Esta es la vista que disfrutaron los sultanes otomanos. Sencillamente te deja sin aliento. Durante 600 años, desde la Edad Media al siglo XX, una dinastía de sultanes otomanos, una sola familia, gobernó sobre gran parte del mundo. Los otomanos eran muy ricos. Su imperio tenía 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una superpotencia. El imperio se extendía por el sur hasta Bagdad y El Cairo, controlando las ciudades santas del Islam, la Meca, Medina y Jerusalén. Pero también entraron en el corazón de Europa, tomando Sarajevo y amenazando las puertas de Viena. Fue el último imperio islámico y se desmoronó hace menos de 100 años. En este último episodio les descubriré cómo este gran imperio fue finalmente destruido. ¿Por qué todos sus logros desaparecieron debido a los acontecimientos de los últimos años? Y cómo las consecuencias de su caída crearon ciertas tensiones que aún resuenan por toda Europa y Oriente Medio. Por varios continentes y a lo largo de los siglos, trataré de reunir información sobre los emperadores musulmanes de Europa. Los otomanos, emperadores musulmanes de Europa. Los otomanos han formado parte del poder político de Europa desde su ascenso al poder en el siglo XIII. Derrotaron al Imperio Bizantino y convirtieron su capital, Constantinopla, en su corazón imperial, la actual Estambul. En el siglo XVI se habían convertido en los líderes del mundo musulmán. El sultán Solimán el Magnífico inició una edad dorada. Pero 1683 marcó el comienzo de su decadencia. En las puertas de Viena, las tropas del Papa les infligieron una aplastante derrota. Todos los imperios tuvieron grandes éxitos y sufrieron grandes pérdidas, y son iguales, pero solo se ve lo negativo. Del mismo modo que las revoluciones industriales y democráticas transformaron Europa, el Imperio Otomano pasó a ser conocido como el enfermo de Europa. El enfermo podría haberse curado y al final acabó dándose cuenta de lo que tenía que hacer. Los otomanos intentaron modernizarse siguiendo las directrices europeas occidentales, pero el imperio ya se estaba fracturando desde el interior. Sus tierras comenzaron a disminuir a causa de un movimiento cada vez más atrayente, el nacionalismo. Quienes formaban parte del imperio decían, ahora queremos nuestro país. ¿Por qué no nos independizamos? ¿Por qué no nos convertimos en una nueva nación? Por eso hubo revueltas en Grecia, en Serbia, en Bulgaria y también en Albania. El nacionalismo les granjeó un montón de nuevos vecinos hostiles. Con cada una de esas luchas nacionalistas se desencadenaba una violencia tremenda, del Estado contra la sociedad y de los insurgentes contra el Estado. Todos quedaron marcados. Las grandes potencias europeas habían estado esperando una oportunidad para atacar en tierras otomanas. Esta llegó en 1914. Fue una situación muy grave para los otomanos. Sabían que sería una lucha a vida o muerte para su imperio de 600 años de antigüedad. Los otomanos lucharon en la Primera Guerra Mundial en el bando de Alemania.
Pronto se enfrentaron a un ataque aliado a muy poca distancia de su capital, Estambul. Bajo la dirección de Churchill, la flota británica atacó por sorpresa a Turquía. Cuando miras allí, a la entrada, ¿cuántos barcos ves? 1, 2, 3, 4, 5. El 18 de marzo de 1915 había una flota de 103 barcos en ese espacio tan pequeño. 16 de ellos eran algunos de los más grandes del mundo en ese momento. Su mera visión ya supuso un shock para los turcos que estaban en las costas. Esta fue la batalla de Galípoli, un ataque que los otomanos se temían desde hacía tiempo. Cuando llegaron los aliados, las tropas otomanas estaban sobrecogidas. Pero un joven oficial, Mustafa Kemal o Atatürk, comenzó su ascenso a la fama guiando a sus soldados a sacrificar sus vidas por el imperio. No os ordeno que ataquéis, os ordeno que muráis. Cuando el tiempo pase, otros soldados y oficiales ocuparán nuestro lugar. Y con su división ese día detuvo a los aliados. Y la batalla llegó a un punto muerto. Ambos ejércitos estuvieron aquí atrincherados durante 8 largos meses. Y a veces las trincheras enemigas estaban a solo 9 metros de distancia. Hubo terribles pérdidas en ambos bandos. Se cree que la cifra total de víctimas, tanto de heridos como de muertos, fue de unas 340.000. Con el tiempo, los aliados tuvieron que aceptar una humillante derrota. Galípoli convenció a los otomanos de que se trataba de una lucha a muerte. Después de años de batallas en las que habían perdido inmensos territorios y grandes riquezas, esta era una guerra que sentían que tenían que ganar a cualquier precio. Hasta la Primera Guerra Mundial, musulmanes kurdos y cristianos armenios convivían en Van, al sudeste de Turquía. Esto es lo que queda hoy en día de esa antigua ciudad. Esta foto es muy importante para la historia de Van, porque se hizo antes de la Primera Guerra Mundial y muestra cómo era la ciudad. Ahí se ven los minaretes y también vemos otros importantes monumentos. Algunos barrios. Ahí había una iglesia armenia. Después de años de luchas nacionalistas en el imperio, la tolerancia otomana se había agotado. Miles de armenios ya habían sido masacrados. Pero aquí, en Oriente, algunos lucharon por su autonomía, apoyados por Rusia, hasta que las tensiones fueron aumentando y ocurrió algo terrible. Ahora está total y completamente arrasada, salvo por unos pocos minaretes y monumentos. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Durante la Primera Guerra Mundial, y especialmente desde 1915, aquí ocurrieron cosas horribles. El ejército ruso llegó a Van y el ejército armenio quemó todos los barrios musulmanes de la ciudad. Gran parte de la población musulmana abandonó la ciudad. Después, el ejército otomano se vengó destruyendo toda la ciudad. Los otomanos ya habían tratado anteriormente con brutalidad a los armenios, pero en 1915 sus actos fueron inauditos. Rodearon pueblos enteros de armenios y les obligaron a marchar hacia el desierto.
La justificación utilizada por los turcos era la necesidad de asegurar sus propias líneas de comunicación y el miedo de una rebelión mientras se enfrentaban a un peligro militar importante. Pero rápidamente se pasó de eso a una masacre indiscriminada de armenios. Hay un informe parlamentario británico sobre las deportaciones que contiene declaraciones de testigos. Le pude echar un vistazo con el historiador armenio Aras Sarafyan. Un ejemplo, el cónsul americano en Harput, la actual El Asig, describe la llegada de deportados del norte y da un testimonio vívido de lo que significaba la deportación. Dice: si fuera cuestión de que te obligaran a irte de un sitio a otro, no sería tan triste, pero todo el mundo sabía que los estaban obligando a marcharse hacia su propia muerte. Es la masacre más organizada que este país jamás haya visto. El informe británico ha sido desestimado por Turquía como propaganda de guerra. Hay un intenso debate sobre lo que sucedió con los armenios y si debería ser descrito como un genocidio. Un genocidio es un intento deliberado de destruir una raza. Eso es lo que significa. Y la controversia sobre si la palabra genocidio es apropiada ha surgido debido a la dificultad de establecer con claridad que esa fuera su intención. Fueron a más de 2000 pueblos, deportaron a sus habitantes, por lo tanto, los asesinaron. Así que si no es un genocidio, se aproxima bastante a su definición. Según las cifras oficiales, murió 1 millón de armenios, de una posible población de 2 o 3 millones. No ocurrió debido al sistema otomano, sino por la caída de dicho sistema otomano. Los armenios habían vivido al lado de los turcos durante 6 siglos, y por miedo al nacionalismo y a un conflicto étnico, sufrieron este trágico final. Estas ruinas son un testimonio de los últimos y atribulados años del Imperio Otomano. Es increíble que esto sea lo único que quede de una ciudad antaño próspera. Esta especie de cruces son un recordatorio de la comunidad armenia de Van. ¿Crees que hubo algún ganador? No, perdimos la ciudad y la amistad entre dos comunidades. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, ganaron los aliados. Este hecho señaló la inminente desaparición del Imperio Otomano. No solo fue una agresión europea la que acabó derrotándolo. El nacionalismo había fracturado la diversidad de pueblos del imperio, ayudando a destruirlo desde el interior. Cuando los aliados se pusieron a dar forma a un mundo post-otomano, los acuerdos alcanzados tras ganar la guerra plantaron las semillas de algunos conflictos que aún hoy en día dividen al mundo. Los ganadores, Gran Bretaña y Francia, empezaron a repartirse los territorios otomanos. Las ambiciones rusas ya no eran una amenaza, porque en 1917 el país se hallaba en el caos debido a la revolución bolchevique. Francia reclamó la parte noreste de Turquía, alrededor de Edirne, y querían la costa de Siria. Los británicos habían descubierto petróleo, así que optaron por Basora y Mesopotamia. Se crearon una serie de países nuevos en Oriente Medio. Francia se llevó la actual Siria y el Líbano. Los británicos tomaron el control de las actuales Irak, Palestina y Jordania. Las fronteras de estos países no se diseñaron a partir de una realidad geográfica o de algún tipo de motivo étnico. Irak es la consolidación de 3 antiguas provincias otomanas.
No era una forma lógica de crear un Estado. Por lo tanto, las diferencias en cuanto a etnias y a religión anunciaban que en el futuro habría problemas. Los británicos habían animado a los árabes del Imperio Otomano a que intentaran cumplir su sueño de autogobierno. Aquellos que se unieron a la lucha tuvieron su recompensa. Los hijos del jerife de la Meca se convirtieron en reyes de lo que hoy son Jordania e Irak. Los descendientes de los árabes wahabíes, que rechazaron la autoridad de los otomanos un siglo antes, serían los nuevos gobernantes de la actual Arabia Saudí. Gran Bretaña utilizó la posibilidad de ceder territorios del Imperio Otomano para afianzar alianzas. Por lo tanto, hizo promesas contradictorias. Cumplir esos acuerdos generó muchos problemas en el futuro, no solo para sus intereses, también para los de Oriente Medio. Lo que Gran Bretaña no dijo a los nacionalistas era que había prometido territorios árabes a sus aliados, incluidos los sionistas, que querían un nuevo Estado judío en la región. En cuestión de décadas, Israel se convirtió en una realidad en la antigua Palestina árabe. Eso hizo que muchos árabes se sintieran traicionados. Es en Oriente Medio, sobre todo, donde se siguen viendo los efectos de la Primera Guerra Mundial. Creo que si alguna vez se declara una tercera guerra mundial, su origen será justo ahí. Los actuales países de Arabia Saudí y Yemen se escaparon del control de las grandes potencias europeas. Solo otro importante país musulmán lo conseguiría más tarde. Sorprendentemente, esa nación era el corazón del Imperio Otomano, la Turquía de hoy en día. En 1918, el futuro de este país parecía poco prometedor. Gobernaba el último sultán otomano, Mehmed VI. Él quería negociar con las potencias europeas, pero los aliados tenían otros planes. Lloyd George comparó a los turcos con un cáncer. Decía que eran musulmanes, sedientos de sangre, que habían oprimido a los cristianos durante siglos. Esto era sencillamente aprovecharse de ciertos prejuicios que tenían tanto elementos raciales como religiosos. Por lo tanto, el primer ministro británico, Lloyd George, decidió permitir el ataque de los griegos. Lo que siguió fue un momento decisivo en la relación entre griegos y turcos. Con la aprobación de Gran Bretaña, Grecia envió tropas al oeste de Turquía en 1919. Querían el control de unas tierras en las que ya había una cantidad considerable de población griega. Pero los miembros del antiguo ejército imperial estaban muy enfadados. Uno estaba decidido a devolver el ataque. Era el mismo hombre que había liderado a las tropas en Galípoli, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk definió esa batalla como una yihad, una guerra santa entre dos religiones importantes, entre el cristianismo y el islam. Es normal, en esta parte del mundo, enarbolar la bandera de la religión para ponerse en marcha. Atatürk comenzó a movilizar un ejército rebelde para enfrentarse a los invasores griegos. Cuando llegó el contraataque sobre los griegos, fue increíblemente rápido. Los griegos avanzaron muy al interior. Sobrepasaron el límite de sus líneas de comunicación. Y en muy poco tiempo estaban exhaustos, y los turcos fueron capaces de cambiar las tornas de la guerra. Las tropas griegas fueron expulsadas hasta el puerto occidental de Izmir o Esmirna, donde había una gran comunidad griega. En septiembre de 1922 llegó el ejército turco. Prendieron fuego a la ciudad. La única ruta de escape era el agua. Miles de personas fallecieron entre las llamas y el humo.
y decenas de miles tuvieron que ser evacuados. Fue un acontecimiento que los griegos no han olvidado, la catástrofe del Asia Menor. Había una combinación fascinante de culturas viviendo la una al lado de la otra. Eso quedó destruido y dejó un agujero en las vidas de esos pueblos. Tristeza por un mundo y un estilo de vida perdidos. El ejército rebelde había derrotado a los griegos y lo había hecho sin el apoyo del sultán. Ahora pagaría por ello. Mehmed VI sería el último de la dinastía otomana, que se remontaba 600 años y 22 generaciones atrás. Desde su fundador Osman al sultán Mehmed, que había conquistado Estambul, o Solimán el Magnífico, que llevó a los otomanos hasta el punto álgido de su poder. Todo eso se había terminado. El Imperio Otomano comenzó en la época de la Edad Oscura en Europa y acabó en la era de la modernidad durante el siglo XX. Duró desde antes de la revuelta de los campesinos en Gran Bretaña hasta el período en el que se inventó la aviación. En 1922, el sultanato fue abolido y Mehmed se fue al exilio. Después de la guerra con Grecia, los griegos cristianos ortodoxos que vivían en zonas de la actual Turquía fueron obligados a irse. Durante siglos habían convivido con musulmanes en pueblos como este, al sur de Turquía. Los griegos lo conocían como Levisi. Hoy se llama Kayakoy. 1.500 personas tuvieron que irse de sus casas. Las limpiaron y lo prepararon todo para los nuevos inquilinos. Incluso, algunos de ellos dejaron sus llaves en la gendarmería local para que se las dieran... ¿A la policía local? Sí, a la policía local para los nuevos inquilinos. Despina Mavrikou y su hija Vera son descendientes de refugiados del pueblo que ahora viven en Grecia. El destierro obligatorio es aún un recuerdo familiar duro. Mi madre dice que siente dolor. Lamenta mucho lo que les ocurrió, porque no se merecían que les obligaran a irse. Cuando los griegos se fueron, los turcos abrieron las iglesias y se lo llevaron todo. Pintaron los cuadros que había en el interior de las iglesias. No tenían por qué hacer eso. Violaron a niñas en las mesas sagradas de las iglesias. ¿Por qué fueron tan salvajes con el pueblo griego? Era como si se quisieran vengar de los griegos. La recolocación de cristianos fue parte de los cambios de población aprobados por la Liga de Naciones. Cualquier musulmán que estuviera aún viviendo en Grecia también tenía que mudarse. La familia Hebrenos se fue de Grecia en 1912. Los antepasados de esta familia fueron los responsables de fundar algunos de los primeros pueblos otomanos en la Grecia del siglo XIV. Después de más de 500 años de llamarla hogar, a la familia le resultó difícil aceptar su exilio. Es una historia dolorosa. El motivo por el que mi abuelo y mi abuela tuvieron que mudarse a Estambul es porque a él intentaron asesinarlo en Grecia. Llevaban viviendo allí más de 500 años. Era su hogar. Por supuesto, lo dejaron todo atrás y empezaron sus vidas de cero. No es algo fácil de hacer. En total,
Unos 2 millones de personas fueron desplazadas por el conflicto y el consecuente intercambio de población. El intercambio de poblaciones dañó enormemente las relaciones entre griegos y turcos. Para mí fue una tragedia, una oportunidad perdida, el hecho de que en la época actual Grecia y Turquía no hayan sido capaces de establecer relaciones más cercanas. Al final, la empinada localización de este pueblo demostró ser demasiado desafiante para los recién llegados. Acabó siendo abandonado. Hoy se mantiene como recordatorio del coste humano de la guerra. Es un lugar inquietante. Gran Bretaña animó a Grecia a invadir, pero por supuesto fue la gente normal de pueblos como este de Turquía y también de Grecia los que pagaron por esa decisión. Es la consecuencia de la intervención de Occidente en un país al que no llega a entender. En cuestión de años, todo había cambiado en el antiguo corazón otomano. Donde antaño 1/5 de la población había sido no musulmana, en 1923 solo quedaba un 2%. Y con el sultán exiliado no había nadie que liderara el nuevo país. Pero había un hombre con una gran fama por haber salvado ya a la nación en 2 ocasiones: Ataturk. Mustafa Kemal era un héroe de guerra de Galípoli, pero lo que forjó su carrera fue su liderazgo en la guerra de liberación turca. Se alzó como un héroe, la victoria personificada. Era el líder político y militar de la revuelta y, por lo tanto, se convirtió en una figura prácticamente santa en Turquía. Eso fue lo que selló su papel como incuestionable presidente de Turquía de por vida. Ataturk creció en Salónica, la actual ciudad griega de Tesalónica, cuando aún formaba parte del Imperio Otomano. Había nacido fuera de las fronteras del estado que llegaría a liderar, pero había sufrido las tensiones del final del imperio y éstas dieron forma a su manera de pensar. Tenía una visión de un nuevo estado alzándose de las cenizas del fallido imperio. El 29 de octubre de 1923, en la nueva capital, Ankara, se declaró formalmente la República de Turquía. Pronto comenzó a imponer unos cambios fundamentales en la sociedad. Esta empresa fue una de las primeras que se construyeron bajo la nueva república y fue toda una declaración de principios. Beber alcohol no está permitido en el Islam, pero esto era una destilería. El nuevo Estado estaba acabando con su pasado musulmán. Ataturk se sentaba en cafeterías a beber alcohol en público para que la gente le viera hacerlo. Quería que los turcos se comportaran como europeos y vio el acto de beber alcohol como algo que haría que Turquía avanzara. Deseaba que Turquía fuera igual al resto de Europa, que en aquella época era el mundo civilizado, en su opinión. Ataturk fue un producto de su época. Los turcos cultos veían la historia igual que los intelectuales de Occidente. Era una lucha entre religión y ciencia. Y la religión impedía el progreso. Ataturk estaba convencido de que para tener éxito tenía que adoptar costumbres occidentales modernas y dejar atrás su tradicional aspecto musulmán. Una de sus famosas máximas es que la única y verdadera guía es la ciencia. Creía que la religión se disiparía y que la ciencia sería el gobernante supremo. Por tanto, Ataturk subordinó la religión a su Estado. Casi de la noche a la mañana el país empezó a tener un aspecto distinto. Los ropajes tradicionales islámicos como el velo femenino quedaron prohibidos.
La visión de Atatürk de un Estado laico afectó a todos los aspectos de la vida del pueblo. Uno de los calendarios más comunes era el islámico. Para que Turquía fuera una nación europea, Atatürk llevó a cabo la reforma del calendario. Los turcos se acostaron una noche de 1341 y se despertaron al día siguiente en 1926. Atatürk adoptó el domingo como el día santo en lugar del viernes. Y eso afectó profundamente a la gente, porque el domingo estaba asociado con el cristianismo. Decidió utilizar un alfabeto romano basado en el latín. Ese cambio sucedió de nuevo muy rápidamente, en menos de 3 meses. Dio derechos a las mujeres incluso antes de que esos derechos fueran concedidos a las mujeres en muchas sociedades occidentales. La prohibición de usar el velo a las mujeres, la adopción del calendario cristiano en lugar del islámico y la sustitución de la escritura tradicional árabe por el alfabeto latino occidental fue una revolución social de proporciones increíbles. En cierto modo, el Imperio Otomano crió a su propio enemigo. Atatürk quería acabar con todo el legado otomano y establecer una república desde cero. Seyda Kayhan era una niña en la nueva república. Opina que las reformas de Atatürk cambiaron sus vidas a mejor. Mirad a Occidente, decía, porque el resultado será progreso e ilustración. Salir de este desastre. Y entonces se abrieron escuelas donde podíamos aprender inglés. Se utilizaron ropas europeas. Fue desapareciendo el fez. Eso fue lo que hicieron. Y lo hicieron con gusto. Nadie les obligó a hacerlo. Eran pobres y querían ser occidentales. ¿Por qué no iban a hacerlo? Pero Atatürk podía ser implacable con todo aquel que no compartiera su visión. En 1925 se introdujo una nueva reforma que obligaba a los turcos a mostrar su aceptación de la nueva sociedad secular. A comienzos del siglo XX, los hombres musulmanes llevaban un gorro conocido como fez, y este es el último lugar de Estambul donde se fabricaron. En aquella época era un taller muy moderno, con telares de vapor, pero todo se terminó en 1925 porque se prohibió el fez. Es irónico porque el fez había sido instaurado por un sultán partidario de la occidentalización en el siglo XIX, que había prohibido el turbante. Y 100 años después, esa tradición recién inventada se convirtió en algo antiguo a los ojos de la gente. El fez se convirtió en un símbolo para todos aquellos que odiaban las reformas de Atatürk. Un intelectual islámico llamado Atif Joya decidió defender su postura. Atif Joya había preparado un panfleto afirmando que esto era antiislámico. Así que fue detenido. Se le sometió a un tribunal de guerra y se le condenó a muerte. Y fue ejecutado en 1926, justo después de oponerse a la reforma contra el sombrero occidental. Tras el caos de la posguerra, Atatürk creía que las necesidades del Estado tenían que anteponerse a los derechos de todo individuo. Si eras un rival de Atatürk, lo sabrías. Pero por otro lado, no era ni de lejos el mismo nivel de brutalidad o embrutecimiento que se veía bajo, digamos, Stalin, su equivalente en la Unión Soviética. No se parecía al nivel de brutalidad que se veía en China con Mao Zedong. Hoy es muy criticado por varios grupos, pero como líder nacionalista que empezó a construir un nuevo país,
y fue capaz de adaptar un antiguo Estado y una antigua sociedad imperial y convertirlos en una nación productiva en el Nuevo Mundo. Tuvo mucho éxito. La mansión que Atatürk eligió como residencia presidencial en Estambul reflejaba sus gustos occidentales. El Palacio de Dolmabahce fue construido por los otomanos influenciados por la moda de la Europa del siglo XVIII. Para Atatürk representaba su ideología. Pero este nuevo Estado se construía alrededor de la idea de una sola identidad turca. Y no era del agrado de todos, en concreto de los kurdos del sudeste de Turquía. Los kurdos y los turcos lucharon juntos por la República Turca, pero luego el bando turco los echó a un lado como diciendo, ahora vais a ser turcos. Fueron libres en el Imperio Otomano y creían que deberían conservar esos derechos. La resistencia kurda respecto a una sola identidad turca se originó en la década de los años 20 y ha continuado hasta las actuales charlas de paz. Ese es uno de los puntos de conflicto con el PKK. La mayoría de los kurdos insisten en que se reconozca su identidad como iguales y que deberían ser tratados con justicia. Eso no habría supuesto ningún problema en el Imperio Otomano. A las 9:05 del 10 de noviembre de 1938, Atatürk murió. Nuestra profesora entró en clase, con lágrimas en los ojos, y nos dijo, Atatürk ha muerto. Como la vimos llorar, empezamos a llorar. Pero cuando salimos al recreo, vimos que todo el mundo estaba llorando. Me enseñaron a amar a Atatürk. Pero cuando fui creciendo, me di cuenta de que era lo correcto. Fue nuestro Salvador. Y siento gratitud y afecto hacia él. En las décadas posteriores a Atatürk, Turquía se aferró al mantra de su líder de que para modernizarse tenía que occidentalizarse, y eso significaba secularizarse. Muchas de sus reformas tenían como objetivo último la anexión al club de élite que es la Unión Europea. Una señal es que sus predicciones meteorológicas no se centraban en Turquía, sino que ésta se veía como parte de los patrones climatológicos europeos. Eso mostraba que se consideraban parte de Europa, no de Oriente Medio. Turquía adoptó una economía de mercado libre occidental, pero eso produjo unos resultados inesperados. Muchos de los empresarios que aprovecharon la oportunidad no provenían de las ciudades del occidente del país, sino de la parte central de Anatolia. A finales de los 80, esta política económica empezaba a compensar. Los periódicos describían este fenómeno conocido como los tigres de Anatolia. Esta nueva raza de emprendedores transformó regiones como la de Konya en el centro-sur de Turquía. He ido de visita a una de sus empresas, donde producen aceite vegetal para exportar a más de 50 países. ¿Qué opinas del título de Tigre de Anatolia? ¿Te gusta o prefieres otra cosa? Nos gusta mucho. Nos gusta porque el tigre es un buen animal. Fuerte. Es un animal fuerte. Somos de Anatolia, así que es un gran honor para nosotros. A pesar del estado laico de Atatürk, la religión siguió siendo importante para el pueblo en estas zonas más conservadoras. El Islam es para muchos una parte crucial de su éxito empresarial. Los musulmanes deben ser trabajadores, honestos y decir siempre la verdad. Así que tienes que ser honesto como musulmán y como empresario. Sí.
Todos los musulmanes deben ser de fiar. Así se hacen buenos negocios y por eso todo el mundo los respeta. El éxito económico de los tigres de Anatolia les dio poder político. En 2002 ayudaron a elegir el primer gobierno islámico de la actual Turquía. El partido AK lleva más de una década en el poder. Antes se consideraba al Islam como parte del problema. El actual partido en el poder es el único que ha echado mano de la historia otomana para mostrar que son herederos de un gran imperio. Les gusta que la mayoría de la gente vea al Imperio Otomano como un imperio islámico también en Turquía, porque tienden a enfatizar el lado religioso de las cosas. Y lo han utilizado según sus intereses. Han reinventado la historia para que sirva a su objetivo político y creen que les ayuda a parecer una ideología y una fuerza eterna y poderosa. Con un partido islámico electo en el gobierno, Turquía está pasando por un proceso de cambio que conecta con su pasado otomano. Pero no todo el mundo está contento. Los secularistas temen que se esté volviendo atrás en Turquía, deshaciendo décadas de reforma social. Incluso ha habido cierta controversia en una serie de éxito de televisión sobre los otomanos. Birazcık daha bu tarafa alabilir miyiz şeyi? Çok dibe koymuşsunuz. Gör. Basada en el siglo XVI, la edad dorada del imperio, siglo magnífico, atrae a más de 200 millones de telespectadores en todo el mundo. Merkez toplar ateşe hazır. Haydi! Pero es una serie que polariza a la gente y los directores se han enfrentado con una oleada de protestas. Estás haciendo una serie de televisión y de repente todo el mundo en el país habla de ella. Estábamos sentados en nuestras casas y todos los canales de televisión, todos, hablaban de nuestra serie. No lo podíamos creer. Era como una peli de miedo para nosotros. Antes de eso, nadie quería hacer nada parecido sobre los otomanos, porque era un tema sagrado, un asunto intocable. A algunos no les gusta la serie porque idolatran la historia islámica. Otros no la aprueban porque culpan a los otomanos de todo lo que salió mal en su nación. La odio. No me gusta, porque esa época ya pasó. ¿Quién quiere volver atrás? ¿Quién quiere volver? No sé qué parte de esa historia les gusta, qué la hace tan atractiva. Gülfem. Vahide Evren sende. A la gente solo le interesa saber lo que pasaba en el palacio. Las artes, la música, la poesía, me encanta. Los trajes están muy bien, las joyas son preciosas, las miniaturas también. Pero eso no era todo. El Imperio Otomano tuvo sus altibajos y también hubo mucho sufrimiento. El actor que interpreta a Solimán cree que el debate es positivo. La gente empezó a leer historia y a hablar de historia, a intentar distinguir lo que está bien de lo que está mal, a discutir. Esto es bueno para el futuro, es prometedor, porque si conoces tu historia, entonces puedes construir un futuro de forma saludable. Creo que el resurgimiento de este interés en el Imperio Otomano es positivo y negativo. El extremismo religioso nos ha dado una imagen del Islam como intolerante. Por lo tanto, el Imperio Otomano es un buen ejemplo de un Islam tolerante durante mucho tiempo.
Por otro lado, el final del Imperio Otomano fue horrible. Hubo muchas masacres, aniquilaron poblaciones enteras. Cada ciudadano turco tiene su propia opinión sobre el Imperio Otomano, y si les preguntas ¿qué piensas del Imperio Otomano?, recibirás una respuesta que te dirá qué corriente política sigue ese turco. Los conservadores se identifican con el Imperio Otomano, lo alaban como su modelo, como su herencia, mientras que los turcos laicos ven el imperio como algo corrupto. Pero la serie de televisión sobre los otomanos no solo atrae a telespectadores en Turquía. Esta historia también se emite en antiguas tierras otomanas, desde los Balcanes a Oriente Medio. Hace 500 años fue el sultán Selim el Severo el que trajo el gobierno otomano a ciudades como Damasco y El Cairo. Ahora su pasado otomano también es un tema de discusión aquí. En 2006 fui a visitar Damasco, la capital de Siria. Mi guía, la primera mañana, me llevó a dar un paseo por la ciudad. Le conté que era de Turquía. Me miró y me dijo: aquí fue donde tus abuelos ejecutaron a mis abuelos. Por supuesto, mis abuelos nunca estuvieron en Damasco. Pero eso opinan los árabes sobre el legado turco. El espectro de lo que se ha dado en llamar neo-otomanismo despierta cierta preocupación sobre el creciente prestigio de Turquía. El controvertido presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha acusado al primer ministro de aspirar a ser un sultán otomano. Está claro que se cree el nuevo sultán de los otomanos y que puede controlar la región como hizo el Imperio Otomano, pero bajo un prisma diferente. Pero ese prisma en Turquía es democrático. Al contrario que el presidente al-Assad, que heredó su gobierno de su padre o de los sultanes de la dinastía otomana, cuya familia también fue pasando el poder de generación en generación. Este gobierno puede ser expulsado en unas elecciones. Turquía es una combinación de su liderazgo islámico actual, de su siglo secular y de su pasado otomano. Incluso en la fase posterior a Ataturk, los líderes turcos tienen algo de él. La idea de que este país tiene ciertos aspectos únicos en su identidad, que es secular, occidental, y tiene algo de sultán otomano, nos dice mucho de la moderna Turquía. Es un país enraizado en el Imperio Otomano. Y una Turquía democrática que conecta su vida pública con las tradiciones musulmanas da no miedo, sino esperanza a los políticos de Occidente. Estados Unidos en concreto ha visto a Turquía como modelo a seguir por otros países de Oriente Medio. Hay a quienes les gustaría que Turquía tuviera una varita mágica y que estos otros países pudieran convertirse milagrosamente en ella y, en cierto modo, domeñarlos. Pero creo que no es muy inteligente intentar transferir la experiencia de Turquía a otros países distintos de Oriente Medio. Hay un debate sobre si Turquía sirve de modelo ante el hecho de que el Islam y lo moderno pueden coexistir. Yo creo que Turquía es un ejemplo de que se puede lograr, de que un país puede ser principalmente musulmán y a la vez formar parte de la ideología y de la economía global. La historia otomana nos dice que durante siglos un imperio musulmán centrado en Europa fue un líder global. Un estado avanzado y altamente organizado, con una cultura sofisticada y, para su tiempo, muy tolerante con las diferencias religiosas. La política actual de la región sigue siendo zarandeada por las potencias occidentales, como lo ha sido desde que se la consideraba el enfermo de Europa. Esto es tanto una historia europea como una historia de Oriente Medio. Siria, Líbano, Palestina, Libia, Túnez, Yemen y Egipto. Los lugares calientes del siglo XXI en Oriente Medio. Todos antiguos territorios otomanos unidos de nuevo por aspiraciones políticas de cambio.
Y resurgiendo como modelo para este Oriente Medio revolucionario, uniendo Oriente y Occidente, el Islam y la democracia, se encuentra Turquía. Esta es una nación que sabe lo que es tener un pasado imperial y expansionista y entiende que vive en una sociedad secular. Está aprendiendo lo que significa ser un país islámico y democrático. Y con este bagaje, Turquía decidirá su futuro, una decisión que nos afectará a los demás. La relación entre Oriente y Occidente no solo es un símbolo en este país donde se unen dos continentes. Desde la Edad Media esta relación se ha definido por lo que ha pasado aquí. Y hoy está en el centro de una batalla entre democracia, secularismo e Islam. En juego están las ambiciones y los objetivos regionales y globales que no pueden ser entendidos sin repasar la historia y el legado de los otomanos, los emperadores musulmanes de Europa. El poder político de Europa desde su ascenso al poder en el siglo XIII. Derrotaron al Imperio bizantino y convirtieron su capital, Constantinopla, en su corazón imperial, la actual Estambul. En el siglo XVI se habían convertido en los líderes del mundo musulmán. El sultán Solimán el Magnífico inició una edad dorada. Pero 1683 marcó el comienzo de su decadencia. En las puertas de Viena, las tropas del Papa les infligieron una aplastante derrota. Todos los imperios tuvieron grandes éxitos y sufrieron grandes pérdidas, y son iguales, pero solo se ve lo negativo. Del mismo modo que las revoluciones industriales y democráticas transformaron Europa, el Imperio Otomano pasó a ser conocido como el enfermo de Europa. El enfermo podría haberse curado y al final acabó dándose cuenta de lo que... Jerusalén. Pero también entraron en el corazón de Europa, tomando Sarajevo y amenazando las puertas de Viena. Fue el último imperio islámico y se desmoronó hace menos de 100 años. En este último episodio les descubriré cómo este gran imperio fue finalmente destruido. ¿Por qué todos sus logros desaparecieron debido a los acontecimientos de los últimos años? Y cómo las consecuencias de su caída crearon ciertas tensiones que aún resuenan por toda Europa y Oriente Medio. Por varios continentes y a lo largo de los siglos, trataré de reunir información sobre los emperadores musulmanes de Europa. Los otomanos, emperadores musulmanes de Europa. Los otomanos han formado parte del poder. Tenía que hacer. Los otomanos intentaron modernizarse siguiendo las directrices europeas occidentales, pero el imperio ya se estaba fracturando desde el interior. Sus tierras comenzaron a disminuir a causa de un movimiento cada vez más atrayente, el nacionalismo. Quienes formaban parte del imperio decían, ahora queremos nuestro país. ¿Por qué no nos independizamos? ¿Por qué no nos convertimos en una nueva nación? Por eso hubo revueltas en Grecia, en Serbia, en Bulgaria y también en Albania. El nacionalismo les granjeó un montón de nuevos vecinos hostiles. Con cada una de esas luchas nacionalistas se desencadenaba una violencia tremenda, del Estado contra la sociedad y de los insurgentes contra el Estado. Todos quedaron marcados. Las grandes potencias europeas habían estado esperando una oportunidad para atacar en tierras otomanas. Esta llegó en 1914. Fue una situación muy grave para los otomanos. Sabían
En un extremo de Europa se encuentra una ciudad que antaño fue el corazón de un poderoso imperio. Desde aquí, en Estambul, las glorias del Imperio Otomano llegaron a compararse con las de la antigua Roma. Vaya, fíjense. Esta es la vista que disfrutaron los sultanes otomanos. Sencillamente te deja sin aliento. Durante 600 años, desde la Edad Media al siglo XX, una dinastía de sultanes otomanos, una sola familia, gobernó sobre gran parte del mundo. Los otomanos eran muy ricos. Su imperio tenía 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una superpotencia. El imperio se extendía por el sur hasta Bagdad y El Cairo, controlando las ciudades santas del Islam, la Meca, Medina y... Dicen que sería una lucha a vida o muerte para su imperio de 600 años de antigüedad. Los otomanos lucharon en la Primera Guerra Mundial en el bando de Alemania. Pronto se enfrentaron a un ataque aliado a muy poca distancia de su capital, Estambul. Bajo la dirección de Churchill, la flota británica atacó por sorpresa a Turquía. Cuando miras allí, a la entrada, ¿cuántos barcos ves? 1, 2, 3, 4, 5. El 18 de marzo de 1915 había una flota de 103 barcos en ese espacio tan pequeño. 16 de ellos eran algunos de los más grandes del mundo en ese momento. Su mera visión ya supuso un shock para los turcos que estaban en las costas. Esta fue la batalla de Galípoli, un ataque que los otomanos se temían desde hacía tiempo.